Bueno, buenas tardes a todos. Es para nosotros un placer estar esta tarde con ustedes. Hoy, 21 de septiembre, es el día de la enfermedad de Alzheimer. Y como ustedes saben, el 21 de septiembre se eligió como día de la enfermedad de Alzheimer porque en el hemisferio norte coincide con el comienzo del otoño y un poco en la simbolización de que la enfermedad de Alzheimer formaba parte del otoño de la vida. Pero creo que hoy es más atinado lo que pasa con el hemisferio sur, porque hoy por hoy, el 21 de septiembre en el hemisferio sur empieza la primavera y todas las novedades que tenemos sobre el Alzheimer de alguna manera nos dan esta simbolización de estos cambios que tenemos en este momento y que vamos a tener para los próximos años. Vamos a hablar hoy sobre la importancia del diagnóstico temprano en la enfermedad de Alzheimer y me acompañan, por un lado, la doctora Lucía Crivelli. Lucía es doctora en psicología, es la coordinadora de neuropsicología de FLENI y es coordinadora del proyecto internacional de prevención LATAM Finger, uno de los proyectos más importantes de investigación en enfermedad de Alzheimer en este momento. Por otro lado, está también el doctor Pablo Bagnati. Pablo es médico psiquiatra y es coordinador de neuropsiquiatría de nuestro Instituto FLENI. En tercer lugar está el doctor Ezequiel Surace. Ezequiel es bioquímico, es investigador independiente del CONICET y coordina el Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas de nuestro instituto. Durante toda la semana vamos a estar compartiendo a través de las redes información por parte de FLENI, información sobre la prevención, diagnóstico y cuidado de enfermedad de Alzheimer. Así que los invitamos a estar atentos y a compartir con nosotros toda esta información. Hoy a la mañana, Alzheimer Internacional presentó el reporte 2021, detallando lo que es cada año Alzheimer Internacional pone una temática y esta temática del 2021 es el recorrido hacia el diagnóstico temprano de la demencia, hacia el diagnóstico adecuado de la demencia. Y Paola Barbarino, cuando hace la presentación, muestra los principios de OMS para los próximos años, la prioridad de la demencia en la salud pública, la concientización, la disminución del riesgo, la innovación, la investigación, y resalta Paola Barbarino la importancia del diagnóstico y el objetivo de OMS que al menos 50 países y el 50% de las personas con demencia sean diagnosticadas oportuna y adecuadamente para el 2025. Y ese es el gran objetivo a nivel internacional. Paola nos mostraba que hay un subdiagnóstico enorme y me pareció sumamente interesante algunas cifras que ella mostró. El 75% de las personas con demencia no son diagnosticadas en el mundo y esto equivale a 41 millones de personas. Y este subdiagnóstico, que en los países desarrollados del 60%, en los países de bajos ingresos va al 90%, o sea, 9 de cada 10 pacientes con demencia no se diagnostican o no se diagnostican adecuadamente. Y esto lleva no solo a la imposibilidad de tratarlo adecuadamente, sino además lleva el subdiagnóstico a la estigmatización. Y como ejemplo de esta estigmatización es que muchos médicos generales piensan, en el caso de Paola Barbarino mostró, en las encuestas de ellos, el 35% piensan que no se puede hacer nada. Y hoy realmente tenemos mucho para hacer y como siempre decimos,
no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero sí hay un tratamiento, sí hay un manejo, sí hay un acompañamiento tanto del paciente como de su familia. Ya para finalizar, la reunión de Alzheimer Internacional hizo una serie de recomendaciones y a mí me pareció interesante una de las recomendaciones, que es el chequeo anual a partir de los 50 años. La verdad que me pareció un poco exagerado, ¿no? 50 años y chequeo anual, pero esto de alguna manera lo que significa más que nada es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que tener un nivel de detección alto para poder llegar más temprano y para poder llegar mejor. El cierre que hicieron fue dirigido hacia los gobiernos, planteando que digamos, todo esto es un tsunami de demandas para los servicios de salud, para el manejo del envejecimiento poblacional, para la mejora del diagnóstico y para la mejora de los tratamientos. Yo ahora les voy a pedir la dinámica que nosotros vamos a seguir, van a ser unos pequeños comentarios de los doctores y después vamos a abrir las preguntas. Yo voy a hacer algunas preguntas que estuve pensando y después vamos a tomar preguntas entre nosotros y preguntas del público. Le voy a pedir primero a la doctora Lucía Crivelli el comentario de ella. Bien, muchas gracias. Bueno, les comento, yo soy neuropsicóloga y los neuropsicólogos somos psicólogos que estamos capacitados especialmente para evaluar la memoria y otras funciones mentales superiores. Además de evaluarlas, también trabajamos en lo que llamamos rehabilitación o estimulación de la memoria y de estas funciones mentales superiores. Hoy estamos en el Día Internacional del Alzheimer, en el Día Mundial del Alzheimer, y una cosa importante para aclarar es que tener problemas de memoria no significa tener Alzheimer. Hay muchos otros problemas de salud que pueden causar problemas con la memoria y con el pensamiento. Por eso es importante hacer una evaluación formal y temprana de cómo está funcionando nuestra memoria. Lo que realizamos los neuropsicólogos, acá en FLENE y en otros centros, es una evaluación cognitiva, así lo llamamos. Y esto es una evaluación que son un conjunto de pruebas que evalúan el lenguaje, la memoria, la orientación, el razonamiento, todas estas funciones cerebrales que tienen un envejecimiento que puede ser normal o puede ser patológico, como en el caso del Alzheimer. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Porque está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la prevención. Recién el doctor Alegri les mencionaba este estudio, el LATAM Fingers. Este es un estudio latinoamericano que trabaja justamente sobre la prevención de la demencia. El Alzheimer es una de las posibles causas de la demencia. La demencia es un síndrome progresivo que se caracteriza por fallas en la memoria que luego van avanzando y van abarcando otras funciones mentales superiores y terminan generando falta de autonomía en la persona. Pero hay un estadio previo a la demencia, por eso es importante el diagnóstico temprano y por eso es importante evaluarse, digamos, de manera precoz. Este estadio previo se llama disfunción cognitiva leve o deterioro cognitivo leve. Y en este estadio encontramos que hay problemas de memoria, pero no se traducen en dificultades de las actividades diarias de la persona, ¿no? Pero sin embargo los trastornos de memoria están y es importante identificarlos. ¿Por qué es importante identificarlos? Bueno, para poder trabajar sobre ellos y para poder trabajar en prevención. Sabemos hoy que el estilo de vida saludable, básicamente caracterizado por el control de la salud cardiovascular, la adopción de una dieta saludable, el ejercicio físico regular, el desafío intelectual y la sociabilización ayudan a reducir el riesgo de la demencia. En eso trabajamos acá en FLENE y en eso estamos investigando con la LATAM Fingers. Bueno, quedo abierta a las preguntas más adelante. Bueno, Lucía, muchas gracias, muy interesante, tanto lo de cómo uno tiene que jerarquizar los olvidos, jerarquizar la prevención y cómo uno puede abordar esto. En segundo lugar, le voy a pedir a Pablo, al doctor Pablo Bagnati, que nos comente. El doctor Bagnati es médico psiquiatra y un poco que nos cuente qué es lo que pasa con la conducta, qué rol tiene sobre todo esto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Es muy importante
que además de los trastornos cognitivos, además de la pérdida de la memoria, la comunidad conozca que esta enfermedad puede hacer su debut, su inicio, por cambios conductuales, cambios tempranos de la personalidad, síntomas que irrumpen y que son desconocidos o impropios de esa persona, pueden ser la primera señal de una enfermedad cerebral. Por eso siempre, poniendo énfasis en lo que decía el doctor Allegri y en el anuncio del diagnóstico temprano como el hallmark para este año de Alzheimer Association, nos hacemos eco de esto porque muchas veces la ruptura de lo que la persona era y lo que la persona se transforma es un signo muy importante de alerta en el diagnóstico temprano. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a un cambio en la personalidad previa del paciente. Siempre recuerdo un diagnóstico que vino porque los hijos notaron que la madre decía malas palabras y nunca en su vida había dicho malas palabras. Es decir, un cambio de lo que la persona era y aparece nuevamente discordante con lo que eso era. Otra cosa importante son cambios en la personalidad, es decir, personas que eran rígidas, obsesivas y, por ejemplo, se vuelven más desinhibidas o empieza una compra compulsiva, por ejemplo, o actividades que no son lo usual, o comentarios que pueden ser groseros, grotescos o desajustados con la realidad, también que llaman mucho la atención de la familia, pueden ser motivo de una consulta. Deben ser motivo de una consulta porque no siempre se va a encontrar patología allí, pero por lo menos quedarnos tranquilos de que esto no es el inicio de una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Otro tema también que tiene que ver con la conducta son los cambios de hábitos. Pacientes que se vuelven, por ejemplo, voraces con la comida o el cambio de los hábitos alimenticios, por ejemplo, mucha predisposición voraz por los dulces, puede ser un síntoma precoz de la enfermedad. También lo consideramos como un trastorno vinculado al área de conducta, los trastornos del sueño, personas que tienen irrupción del sueño y ni decirles si tienen conductas motoras durante el sueño, como pueden ser golpes o caídas de la cama, cuestiones bruscas que están asociadas con algunos tipos de alteraciones conductuales que se ven en patrones de sueño anormales de ciertas enfermedades cerebrales como la enfermedad de Alzheimer o también otras neurodegenerativas. En la alteración que nos pueden comentar personas de la casa que están cercanas al ser querido es muy importante, como empleados, vecinos, etc. Pero también lo es aquellos en donde funciona el sujeto. Área laboral, por ejemplo, comentarios sobre conductas disruptivas de la persona, cambios en los hábitos, cosas que le llaman la atención, es decir, la parte que tiene que ver con el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer no siempre es cognitiva, muchas veces pueden ser de la conducta. Siempre tenerlo en cuenta y todos cambios de comportamiento más o menos bruscos, alteraciones de la personalidad, cambios en los hábitos deben tener la misma significancia que las del área cognitiva. Bueno, muchas gracias, Pablo, y es interesante porque no solo es una bandera roja el olvido, sino también, como nos decía Pablo, cualquier variación en la conducta que uno lo tiene que tener en cuenta como para hacer una consulta. En tercer lugar está el doctor Ezequiel Surace. Ezequiel, que como les comenté, es bioquímico, es investigador del CONICET, y es el que nos da siempre el soporte para todo lo que tiene que ver con los biomarcadores. Cada vez que aparece algo que no entendemos, o con biomarcadores o con genética, Ezequiel es el que nos pone y nos soluciona de alguna manera a dónde estamos parados, cuál es la realidad y hacia dónde vamos. Ezequiel, ¿nos querés comentar un poco? Sí, gracias Ricardo y gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están viendo por todas las plataformas. La cuestión de biomarcadores, la palabra biomarcador de enfermedad de Alzheimer es justamente evaluar en el laboratorio moléculas que estén indicando que algo está sucediendo en el cerebro a nivel patológico que pueda orientar o complementar el diagnóstico clínico
y dar más certeza de que ese diagnóstico presuntivo es verdaderamente un deterioro debido a enfermedad de Alzheimer y no otra cosa. En el laboratorio tenemos más que nada dos pilares fundamentales, que es lo asistencial y la investigación. Como decía Ricardo al principio, se va a tender en un futuro, no muy lejano en realidad, a que uno pueda, mediante un análisis de sangre, por ejemplo, evaluar de manera general si la persona que presenta algún tipo de disfunción en su memoria, en su comportamiento, algo que llame la atención, ver si eso está relacionado con algo neurodegenerativo o no, y que eso sea el primer paso para seguir haciendo estudios más específicos. Hoy por hoy, uno de los estudios clave de biomarcadores que sirve para esto que les decía, aumentar la certeza diagnóstica, el diagnóstico clínico y neuropsicológico, son los biomarcadores en lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal, que tiene una función muy estrecha de nutrición y de cuestiones físicas. El cerebro no está estático ahí adentro, sino que está flotando en un líquido que, si yo tomo una muestra por punción lumbar, ese líquido me va a reflejar lo que está sucediendo en el cerebro. En el laboratorio buscamos moléculas específicas relacionadas con patología de enfermedad de Alzheimer, y justamente en este diálogo constante entre médicos y biólogos bioquímicos en el laboratorio, podemos ir armando ese rompecabezas de cuál es la situación de ese paciente. Y también algo importante, como también mencionaba Ricardo, es la parte genética. Siempre creo que una de las dudas o de las preocupaciones es si en mi familia hubo casos, ¿qué probabilidad tengo yo de tener esa enfermedad? Y ahí es donde también hay que distinguir a dos enfermedades de Alzheimer, una esporádica, que es la más común de todas, y una netamente genética, que es donde vamos a tener genes que se conocen están involucrados y que alteraciones en la secuencia del ADN de esos genes puede ser transmitida de generación en generación, y uno ya directamente va a buscar a nivel del ADN esa alteración. ¿Qué sucede? Al ser dos escenarios a nivel familiar muy distintos, el peso de las cuestiones ambientales me refiero a alimentación, factores de riesgo cardiovascular, reserva cognitiva, pesan más en los casos esporádicos, y las cuestiones genéticas o los factores de riesgo genéticos aportan cada uno un poco de riesgo, pero no son determinísticos. En cambio, en los casos netamente genéticos, ya lo ambiental no pesa tanto, y tener una mutación, una alteración en el ADN, sí. Entonces, esos dos escenarios son los que manejamos en el laboratorio y en los que investigamos justamente para diagnosticar precozmente los casos esporádicos con biomarcadores y ayudar en el diagnóstico molecular de familias donde haya más de un afectado en cada generación, y analizar los familiares en riesgo de poder desarrollar enfermedad genética. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Ahí vimos cómo juega toda la parte genética. Después vamos a volver con algunas preguntas sobre eso. Bueno, ahora vamos a ir dando paso a las preguntas. Y como yo les decía, la idea un poco es una interacción y tratar de ver en el todos los días qué es lo que hacemos, qué pensamos, cómo manejamos, qué es lo que pasa con respecto a esto. Y una primera pregunta que vino por Facebook de Danu es, le vamos a aprovechar, le vamos a hacer a Lucía, ¿cuáles son los factores que llevan a la falta de memoria? Ok. Bueno, como les decía en la parte introductoria, los trastornos de memoria no siempre responden a la presencia de una enfermedad de Alzheimer o ni siquiera a la presencia de una enfermedad neurodegenerativa. Hay otras causas para las fallas de memoria, ¿sí? Hay afecciones tratables como la depresión, de la cual va a hablar más el doctor Bagnati, o interacciones medicamentosas, o el consumo excesivo de alcohol, o incluso deficiencias vitamínicas, que pueden llevar a los trastornos de memoria y pueden revertirse. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Y cuando hablo de diagnóstico temprano, hablo de varios pilares que tiene el diagnóstico de los trastornos de memoria. Uno, del que nos ocupamos los neuropsicólogos, tiene que ver con lo que llamamos el perfil cognitivo, es decir, describir cómo están funcionando estas funciones mentales superiores en el momento actual en el paciente. Y para eso
hacemos una evaluación en la que medimos cómo está la memoria, cómo están los diferentes tipos de memoria, cómo está el lenguaje, cómo está la orientación, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que es esperable para esa persona, para ese paciente, en ese momento de la vida. Sabemos que las funciones se van deteriorando. A medida que uno envejece, así como nos salen canas y arrugas, también algunas funciones de nuestros pensamientos envejecen. Y este envejecimiento es esperable y no es patológico. Entonces lo que hacemos con la evaluación cognitiva es comparar el resultado de las pruebas cognitivas con lo que es esperable para esa persona que tiene un nivel educativo determinado y tiene una edad determinada. ¿Es normal su memoria para la edad que tiene? Porque sabemos que no es lo mismo la memoria de una chica de 30 que de una mujer de 70. Sin embargo, si bien la memoria de ellas puede ser diferente, las dos pueden ser absolutamente saludables. Así que bueno, de eso se trata un poco el pilar de la neuropsicología en el diagnóstico temprano de las enfermedades neurodegenerativas, del Alzheimer y de los trastornos de memoria. Pero como les decía, el diagnóstico tiene varias aristas. Otra es la consulta neurológica, otra es la consulta neuropsiquiátrica y también están los estudios complementarios de imágenes y de biomarcadores. Gracias, Lucía. Pablo, los cambios de conducta vos los diste como que pueden ser una bandera roja para detectar estas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque la verdad que la depresión puede ser un anticipador de que algo funciona mal en el cerebro debido a una enfermedad neurodegenerativa, que en este caso es la enfermedad de Alzheimer. Puede también, a su vez, la depresión presentarse ya en un Alzheimer establecido y puede ser muy importante también diagnosticar que a veces la depresión, por el deterioro cognitivo per se, por sí mismo, propio de la depresión, puede imitar un Alzheimer y una vez que se despeja y se trata la depresión, no tenemos enfermedad de Alzheimer. O sea que hay tres escenarios posibles: que aparezca como un anticipo de un inicio de una enfermedad, que aparezca la depresión cuando ya hay una enfermedad de Alzheimer y por diferentes causas psicológicas y biológicas el paciente se deprime, y también el diagnóstico diferencial con el deterioro cognitivo propio de la depresión, que no es Alzheimer. Así que es muy importante. Y acá aparece también otra prima hermana de la depresión, que es la apatía. Y la apatía no es depresión. La apatía es disminución de la iniciativa o disminución de la motivación, y es el síntoma conductual más común de la enfermedad de Alzheimer. O sea que muchas veces nos traen pacientes que pensando que son depresivos y en realidad nos encontramos que no tienen tristeza genuina, no tienen anedonia, definiendo anedonia como la dificultad para disfrutar de las cosas como antes, sino que tienen apatía. Y la apatía es disminución de la iniciativa o motivación. Cuando al paciente se le reconoce, y eso es muy importante en la familia, que es apatía, se lo puede poner en actividades y una vez que se lo puso en la actividad, el paciente la puede hacer bien. Por eso es muy importante la consulta frente a la sospecha de apatía. ¿Cómo nos damos cuenta si es apatía o depresión? Porque generalmente la apatía, el paciente cuando se le pregunta cómo está, dice bien, muestra indiferencia o muestra negación de la misma. Esa es una característica. Y la otra es la que yo decía, si se lo pone en acción, uno se da cuenta de que puede actuar bien. También no hay tristeza genuina. Entonces hay muchas maneras de diferenciar apatía de depresión. Por otro lado, hablábamos de la depresión como inicio de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque empieza a caer la producción de las neuronas, de la nafta química para el ánimo, que puede ser la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Entonces el paciente va a tener mayor tendencia. Igualmente en esas etapas también el paciente puede darse cuenta aún que algo no funciona bien en su cerebro, y esto tiene un impacto psicológico. Por último, y es un tema también para charlar, el paciente puede sentir cierto estigma, cierto rechazo por su bajo funcionamiento o por sus cambios, y esto también puede traer depresión. Otra de las preguntas que aparece es si hay diferencia entre demencia o Alzheimer y cuáles son estas diferencias,
ya que muchas veces se las confunde en el diagnóstico. En realidad, cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de un síndrome que desde el punto de vista médico son signos y síntomas, pero no de la causa. Cuando estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de la enfermedad. Demencia puede ser por Alzheimer, puede ser por causas vasculares, puede ser por alcoholismo, como nos decía Lucía, puede ser por traumatismo de cráneo. Hay distintas causas que pueden dar un síndrome de deterioro cognitivo o un síndrome de demencia. El Alzheimer es una enfermedad que tiene varios estadios, un estadio de demencia, un estadio de deterioro cognitivo leve y un estadio que llamamos presintomático. Ahora le voy a hacer una pregunta que nos enviaron a Ezequiel. Por un lado, Mercedes nos pregunta sobre el Alzheimer hereditario, sobre la frecuencia que hay de Alzheimer, que nombraste el Alzheimer hereditario. Sí. Bueno, a ver, como les decía antes, el Alzheimer netamente hereditario tiene una frecuencia muy baja, es menos del 5% de los casos totales de enfermedad de Alzheimer, es decir, que más del 90% de los casos de enfermedad de Alzheimer es de la variante esporádica. El tema de las familias en donde hay un claro componente genético hereditario, uno lo que puede hacer es el ejercicio de construir el propio árbol genealógico de su familia y ver en cuántas generaciones hay personas afectadas con algún tipo de demencia. Un dato importante a tener en cuenta es la edad de comienzo. Se toma arbitrariamente los 65 años como decir que mayores de 65 años desde comienzo tardío, menores de 65 años es de comienzo temprano. En los casos hereditarios, el comienzo de la enfermedad puede ser tan temprano como en la década, o sea, a los 30 años, o tanto como a los 60, 65. Ese parámetro de edad de comienzo y cuántos familiares hay afectados por generación hacen sospechar fuertemente que lo que estemos en presencia acá es de una mutación en el ADN que nos va, desde el laboratorio podemos ofrecer eso de ir a rastrear, ir a buscar esa mutación y ver en el resto de las familias, de los familiares, si encontramos una mutación patogénica, una variante patogénica, ir a rastrearla en los familiares que puedan llegar a haber heredado esa variante. Gracias, Ezequiel. Pablo, acá Raquel Bordone nos pone y nos pregunta, esta enfermedad es progresiva e irreversible, y nos hace la pregunta cuántos años puede vivir una persona que la padece, y junto a poco la pregunta de Mercedes, que Mercedes no pone, ¿a qué edad se manifiesta y qué expectativa de vida puede tener? Bueno, acompaño un poco los datos que recién daba Ezequiel en cuanto a cuánto puede vivir una persona con Alzheimer. Puede vivir más de 20 años desde que se declara la enfermedad. Justamente siempre decimos que el cerebro es muy noble y ahora que hemos descubierto que la enfermedad de Alzheimer puede comenzar hasta 30 años antes, más expectativa tenemos por el diagnóstico temprano y precoz para comenzar la cantidad de prevención y de cuidados para tener una vida más larga, pero sobre todo con mejor calidad de vida. Recién yo estaba viendo antes de esta charla a un paciente que la esposa me decía un poco apesadumbrada que ya se empezaba a perder el paciente y que tenía cada vez más olvidos. Y yo le decía, fíjese, con 84 años, qué bien que está su semblante, qué bien que está su nivel de alerta, qué bien que está su marcha, cómo sonríe, cómo se conecta en su mirada con usted, cómo lo disfruta en un día como hoy. Es decir, siempre tenemos que tratar de tener un enfoque verdaderamente optimista, no de disminuir nuestro ánimo por los cambios en la memoria. Esto va a ser seguramente algo progresivo e irreversible, pero el Alzheimer no es solo memoria. Detrás del Alzheimer hay una persona y hasta hay un vínculo intangible que va más allá de la memoria misma, que está en la mirada, en el afecto, en la relación inescrutable que se ha podido gestar a través de toda una vida. La edad de comienzo, como decía Ezequiel, en las demencias más hereditarias suele ser más temprana y la típica edad en el Alzheimer común, en el Alzheimer que denominamos esporádico, es luego de los 60 años o 65 años.
Así que creo que se abre una nueva etapa, una revolución en cuanto a la prevención, diagnóstico precoz, y eso es lo que más nos anima a luchar contra esta enfermedad hoy, 2021. Lucía, dos preguntas. Una es, ¿cómo puedo saber si mis fallas de memoria son normales para mi edad? Y la segunda pregunta, que va en la misma dirección, de Gerardo Luque, la desorientación en la calle, ¿es el comienzo, aunque sea un adulto mayor? O sea, ¿cómo es la pérdida de memoria y qué sucede con la desorientación? Bueno, como hablábamos antes, la pérdida de memoria no es propiedad exclusiva de la enfermedad de Alzheimer, sino que hay otros trastornos en la salud que pueden producir pérdida de memoria. Por eso es importante estudiarla en profundidad y ver qué tipo de memoria es la que se está perdiendo. El típico problema de memoria para la enfermedad de Alzheimer es un déficit en el aprendizaje y en el recuerdo posterior de la información, donde la persona se olvida de algo que aconteció, algo que vivió, algo que hizo, y no puede recuperarlo. Entonces fue al cine, vio una película y no recuerda la película, y aunque yo lo ayude a recordar esa película y le pregunte, y le dé pistas y le diga, ¿te acuerdas que fuimos juntos? ¿Te acuerdas que actuaba este actor? ¿Te acuerdas que cuando salimos compramos pochoclo? Y la persona no se acuerda, es porque el recuerdo no está grabado, no está almacenado. Entonces, el típico perfil de memoria es un perfil donde hay fallas en el almacenamiento, el recuerdo no quedó grabado. ¿Cómo podemos hacer esto? No vamos a llevar a la gente al cine, sino que vamos a hacer una evaluación formal de la memoria, como hablábamos antes, a través de una evaluación cognitiva, donde las diferentes fases se van a ir estudiando. Como se habrán dado cuenta intuitivamente, hay tipos de memoria que con la edad crecen, se desarrollan y permanecen estables o incluso son más sólidas que en la juventud, como es el caso de lo que nosotros llamamos la memoria semántica. La memoria semántica tiene que ver con la memoria implícita de todo el conocimiento que tenemos en general, nuestro bagaje cultural, ¿sí? Tiene que ver con una memoria para hechos que no sabemos cuándo aprendimos, pero que lo sabemos. Por ejemplo, todos sabemos que Colón descubrió América, pero no sabemos cuándo lo aprendimos, ¿no? O dónde está la Torre Eiffel. Son conocimientos generales que tenemos. Eso es memoria, porque no nacimos sabiéndolo. Eso es memoria porque lo aprendimos. Entonces, ese tipo de memoria, por ejemplo, no se ve afectada. Así hay muchísimos ejemplos de disociaciones muy finas que podemos hacer a partir del estudio formal de las funciones cognitivas. Por eso es que se recomienda estudiarlo. Bien, Ezequiel, Gabriela Copito nos pregunta cuáles son los marcadores que podemos pedir, hacer o que hay en carpeta para adelante. Perfecto. Bueno, lo que tenemos hoy disponible desde el laboratorio son moléculas que están involucradas digamos, en los daños celulares que ya sabemos que ocurren en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer, que son el amiloide beta, te voy a decir nombres raros ahora, pero que son los que se piden: amiloide beta, tau fosforilado y tau. Son todas tres proteínas de nuestras neuronas que se depositan anómalamente y que las puedo detectar en el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que tenemos hoy. Si yo veo niveles alterados de estas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, digo que la probabilidad de que el diagnóstico presuntivo de una demencia de tipo Alzheimer sea correcta es alta. ¿Qué sucede? Como les decía, el área de investigación en diagnóstico precoz hoy a nivel mundial es está en mucho auge buscar moléculas marcadoras, por ejemplo, en sangre periférica. Uno de esos marcadores estrella que próximamente, de vuelta, en un futuro no muy lejano, podríamos estar midiendo nosotros, es una proteína que se llama neurofilamento de cadena liviana, que es un marcador de neurodegeneración que se ha visto que yo puedo sacar sangre, como me sacara sangre para un análisis común, y analizar si hay neurodegeneración en mi cerebro. Sería como el puntapié inicial para decir, es como un banderín de alerta. Si eso te da patológico, serías candidato a seguir con otros estudios complementarios y más específicos. Pero básicamente hoy tenemos los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo y muy próximamente en sangre.
Gracias, Ezequiel. Lucía, ¿qué rol tiene la evaluación neuropsicológica? Bueno, venimos hablando de esto desde el principio. La evaluación neuropsicológica tiene básicamente dos funciones. La primera es el diagnóstico. Colabora, no es una herramienta exclusiva, pero colabora en el diagnóstico de la enfermedad. Y es uno de los marcadores más tempranos de que hay un déficit cognitivo. Y en el segundo lugar, la función es la función de seguimiento. Entonces puede rastrear cómo está progresando el funcionamiento cognitivo del paciente. La evaluación evalúa diversas cosas. Y en el caso del Alzheimer, el énfasis central se pone en cómo está funcionando la memoria. Pero otro de los pilares para el diagnóstico de la enfermedad es el funcionamiento en las actividades de la vida diaria, como decíamos antes. Entonces, vamos a también a preguntarle a los cuidadores, a los acompañantes, cómo se está desempeñando el paciente en las actividades que realizaba durante su vida habitualmente, si hubo cambios en el funcionamiento concreto. Y ahora para Pablo, ¿hay una evaluación neuropsiquiátrica y qué rol tiene? Sí, por supuesto. Tenemos en FLENI la evaluación neuropsiquiátrica que es muy recomendable porque se pesquisa con escalas y cuestionarios internacionales los síntomas más intangibles, más subyacentes, que pueden ser muy precoces, como pequeños cambios en la personalidad, impulsiones, compulsiones, toda cuestión conductual. Además, las escalas de depresión y escalas que miden las actividades de la vida diaria, instrumentales, más complejas, o actividades básicas de la vida diaria. Ahí se puede detectar bien los cambios con lo que el sujeto era y con lo que está empezando a mostrar. Un síntoma muy importante también es la irritabilidad y la disforia. La disforia quiere decir la euforia mala, cuando el paciente se vuelve un poquito beligerante, cuando cambia su manera en una forma de una irritabilidad nerviosa con tendencia al acting out, al pasaje al acto, a la violencia. Esos son síntomas muy ponderables para sospechar, evaluar y tener que descartar Alzheimer. Gracias, Pablo. Ezequiel, acá Olgis Bar nos habla o nos pregunta algo de lo que tiene que ver con la predisposición genética, y yo te armaría un poco lo que nos ha querido preguntar. ¿Hay genes de enfermedad y genes de predisposición? ¿Qué es eso? Sí, perfecta la pregunta. Sí, existen genes cuyas alteraciones son causales de enfermedad de Alzheimer hereditario, y existen distintos lugares a lo largo de todo el genoma que aportan una fracción de riesgo a desarrollar la enfermedad. Yo quizás soy como muy, digamos, voy para el lado de el Alzheimer esporádico. Tenemos varios aportes, digamos, ahí es una enfermedad compleja en donde juegan muchas variables que aportan riesgos distintos, como decía Lucía y como decíamos desde el principio de la charla, muchos factores de riesgo ambientales, lo llamo yo, que aportan más riesgo que tener variantes en el genoma. Pero bueno, todo eso es una interacción cuyo resultado es aumentar la probabilidad. En cambio, en la parte hereditaria, netamente, que nosotros le decimos mendeliana, ahí ya el peso total o la contribución mayor es una alteración en uno de los genes que ya sabemos que es causal. Entonces, muchas veces se hacen estudios genéticos de riesgo, especialmente en Internet hay muchas plataformas donde uno manda su muestra de saliva y te hacen todo un panel de genes que no son otra cosa que variantes comunes en la población que tienen distintas frecuencias y que cada una de esas variantes te aportan un riesgo mínimo a todo el panorama de riesgos. Lo peligroso de estos estudios es pensar que si a mí me dio una variante que aumenta el riesgo, eso no quiere decir que yo vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer en la parte esporádica. En la parte hereditaria, clásica, donde yo ya veo muchos afectados en mi familia, donde la edad de comienzo es muy temprana, el estudio adquiere mayor importancia. Pero es muy importante distinguir a nivel genético lo que es
el aumento de la probabilidad, y otra cosa es la causa de enfermedad de Alzheimer hereditaria. Gracias, Ezequiel. Lucía, hay varias preguntas que yo te las voy a resumir por una cuestión del tiempo en la parte de prevención. Hay varias preguntas que van dirigidas, por ejemplo, una desde Comodoro Rivadavia: aprender nuevos idiomas pueden ayudar a prevenir. ¿Qué es lo que pensás que específicamente vos estás trabajando en eso? Bueno, para empezar, querría dejar claro que nunca es demasiado temprano para trabajar en prevención y tampoco nunca es demasiado tarde. Así que siempre hay que estimular a la gente a que lleve un estilo de vida saludable. Dentro de lo que está estudiado y lo que está publicado en la demencia, los factores que ayudan y que colaboran en la prevención de la demencia son básicamente 5. Los voy a describir, pero lo más importante es saber que hay que trabajar de manera digamos, orgánica, estimulando todos estos factores, y que estos factores producen el efecto beneficioso siempre y cuando sean estimulados de manera intensiva y todos, para que, digamos, generen un efecto positivo. Uno es la actividad física, mantener una actividad física regular y decirle no al sedentarismo. Otro es la nutrición, tener una dieta saludable, una dieta basada en la dieta mediterránea. En el estudio Latam Fingers en el que estamos trabajando, lo que probamos es una dieta que se llama MIND, que es una dieta que tiene parte de la dieta mediterránea y una parte de la dieta para la reducción del riesgo cardiovascular. Y por otro lado, la estimulación cognitiva, es decir, los desafíos intelectuales, como aprender otro idioma, pero no solamente eso. La sociabilización, ¿sí?, es un factor muy importante, protector contra el deterioro cognitivo. Por eso también, entre otras de las preguntas, estaba el tema del aislamiento. El aislamiento es tan perjudicial para el funcionamiento cognitivo. Cuando hablo del contacto social, hablo del contacto social, si es posible, presencial, y si no es posible presencial, el contacto social dinámico. ¿A qué le llamo a esto? No al mensaje de WhatsApp que es contestado dentro de un rato, sino a la comunicación simultánea, ya sea por una plataforma de video, ya sea telefónica, pero que sea una conversación que sea fluida, un ida y vuelta desafiante. Y por último, el control de los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no?, que eso tiene que hacerse regularmente. Esos 5 factores actúan conjuntamente para la prevención, que tiene que ser llevada adelante siempre. Temprano, mejor. Tarde, también hay que hacerlo. Pablo, ¿cómo juega el estrés? Muy en contra, sí, la verdad que está probado que los pacientes con predisposición a la enfermedad de Alzheimer y los que ya tienen una demencia temprana están muy perjudicados por el estrés. ¿Por qué? Primero que todo porque el estrés disminuye también en forma estrepitosa esas sustancias cerebrales que están cayendo por la enfermedad neurodegenerativa, por lo cual aceleran el deterioro. Por otro lado, el estrés predispone mayor nerviosismo, desasosiego, pudiendo incrementar los síntomas de conducta y también llevando a empeorar las habilidades cognitivas o entorpecer un proceso de rehabilitación. Así que siempre una vida reposada, tranquila, pero activa, con una sociabilidad integrada, es lo más recomendable. Gracias, Pablo. Ezequiel, esta pregunta es para vos. Es de Mirili. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en personas con síndrome de Down? ¿Hay algo en esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Muy buena pregunta. De hecho, uno de los proyectos de investigación del laboratorio y del Servicio de Neurología Cognitiva de FLENI es el estudio de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down. Se sabe que las personas con síndrome de Down tienen una trisomía, que es la trisomía del 21, y en ese cromosoma está el gen, uno de los genes que codifica para esta proteína A-beta, que yo les había dicho, amiloide beta. Entonces, las personas con síndrome de Down, a partir de los 40 años, casi el 100% de las personas tienen depósito de esta proteína en el cerebro, aunque no todas desarrollen enfermedad de Alzheimer, por lo que el estudio de cuáles son esos factores protectores o que aumenten la chance en esta población es muy importante.
la doctora Lucía Pertierra, que también es parte del proyecto de investigación y del Servicio de Neurología Cognitiva de FLENI, está a cargo de la evaluación clínica de estos pacientes, y claramente la evaluación de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer o del deterioro cognitivo en estas personas se manifiesta de manera un poco distinta y tienden a ser más conductuales, como decía Pablo en un principio, no tanto de memoria, de olvidarme eventos, sino más conductuales, y el estudio neuropsicológico en esta población también es fundamental, una evaluación formal como la que ha nombrado Lucía. Gracias, Ezequiel. Lucía, ¿podés aclarar un poco más lo de la alimentación en la prevención? Digamos, Lole María lo está preguntando. Bueno, sí, la dieta que se promueve para el mejor funcionamiento cerebral, esta dieta que les contaba que tiene la sigla MIND, es una dieta que se basa en el bajo consumo de hidratos de carbono refinados, con una alta carga de consumo de pescado, frutas rojas, frutos también secos. Es como parecida a la dieta mediterránea. Creo que la característica principal es también el consumo bajo de grasas saturadas, y tenemos acá en FLENI un equipo liderado por el doctor Kerse, que es especialista justamente en esto, ¿no? En nutrición para la salud cerebral. Gracias. Pablo, ¿por qué hacer el diagnóstico temprano? Esta pregunta es clave, un poco el resumen de lo que queremos transmitir hoy. Nunca tuvimos tantas herramientas como en este último lustro para querer un diagnóstico temprano. Empezamos por el respeto de la persona, que muchos años va a tener su propia conciencia conservada y que puede tener unos años donde es consciente de lo que le está sucediendo. Ahí está sufriendo el estigma y ahí puede sufrir la incomprensión de sus seres queridos o amigos. Entonces, un diagnóstico temprano no solo lo lleva a una cantidad de herramientas de tratamiento precoz, psicológico y de psicoeducación a la familia, no solo lo pone de puertas a la estimulación cognitiva, sino que también lo pone en condición de recibir los mejores tratamientos no farmacológicos y farmacológicos con los cuales contamos. La noticia de ya tener una primer droga aprobada del grupo modificadoras de la enfermedad por la FDA es quizá el primer paso o el primer escalón de que para los próximos 10 años contemos seguro con drogas mejores y el diagnóstico entonces precoz tiene sentido. Por eso hoy muchas veces cuando se preguntan, ¿tiene sentido decirle a alguien que tiene la enfermedad de Alzheimer? Sí, tiene sentido porque hay más beneficios que perjuicios. Por supuesto que hay que considerar cada caso en particular y la salud mental de cada persona para recibir ese diagnóstico, pero nuestra tendencia y la tendencia mundial es cada vez que los pacientes se vuelvan más protagonistas de su propia enfermedad. Tal es así que hoy la Conferencia Mundial de Alzheimer incluye la inscripción de pacientes a la misma. Esto es para que la gente se dé cuenta hasta qué punto es verdad, y no son nada más que palabras de deseo, que los pacientes puedan involucrarse en su enfermedad. Como siempre sabemos, el tiempo es tirano y nos quedan 4 o 5 minutos, así que yo voy a aprovechar para preguntarle a los tres, ¿qué creen que va a pasar en el campo de esta enfermedad en los próximos años? Empezamos con Lucía. Yo creo que el tema de la prevención es una herramienta muy poderosa que se va a seguir desarrollando. Tengo la expectativa de que en Latinoamérica la prevención pase a ser una política en salud pública y que reduzca la tasa de demencia en general. Así que apuesto mis fichas en eso. Ezequiel. Creo que lo fundamental a nivel investigación es comprender cada vez más los procesos fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer y que eso redunde, como decía recién Pablo, en el desarrollo de nuevas drogas, en drogas efectivas,
y que toda la investigación en diagnóstico precoz, este conocimiento redunde en un mejor diagnóstico precoz y en un seguimiento del éxito terapéutico de estas nuevas drogas que se vayan desarrollando. Gracias, Ezequiel. Pablo. En 1989-1990, el SIDA amenazó al mundo y hoy es una enfermedad crónica donde la gente tiene un nivel funcional normal con el tratamiento. Y cada vez se habla más de la prevención y ya se incorporó como una enfermedad más dentro de la medicina. Yo creo que en los próximos años, y es mi fuerte convicción, lo mismo va a pasar con la enfermedad de Alzheimer. El retraso de la progresión neurodegenerativa la va a transformar en una condición crónica. Por eso cada vez es más importante que la gente consulte, y estoy de acuerdo, a partir de la quinta década, como así consulta para una colonoscopía para prevenir el cáncer de colon, o puede consultar con un Papa Nicolau para la prevención de las mujeres, también el próstata en el hombre, lo mismo la evaluación cognitiva, la evaluación neuropsiquiátrica, la posibilidad de los biomarcadores en una consulta precoz específica me parece fundamental. Gracias, Pablo. Ya para ir cerrando, en el blog de Big Day, ayer lo que aparece es un razonamiento que él hace sobre el diagnóstico, sobre la importancia del diagnóstico precoz, de todas las herramientas que estamos teniendo en estos últimos años y de cómo todo esto lo pone a Bill Gates súper optimista para que esta enfermedad va a ser manejada al corto plazo. Se los recomiendo, búsquenlo en Google, tienen el blog de él y van a poder leer la nota en la cual habla de todos los adelantos y de toda la expectativa que tenemos, y es un poco lo que tenemos todos nosotros, en lo que decía Ezequiel, el diagnóstico temprano, en lo que decía Lucía, la parte de prevención, y lo que nos decía Pablo con respecto a los nuevos tratamientos. Como yo les decía al principio, creo que el 21 de septiembre, que se había hecho el Día del Alzheimer por el ocaso de la vida, en realidad hoy por hoy el 21 de septiembre nos significa la primavera y nos significa esta apertura hacia el diagnóstico, hacia el conocimiento de la fisiopatología y hacia el tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias, Lucía, gracias, Ezequiel, gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes. Les pido disculpas si algunas preguntas no pudimos contestar por cuestiones de tiempo, pero bueno, seguiremos teniendo durante toda la semana, por medio de lo que es la parte de internet, pues, tendremos información y tendremos varias reuniones más para ir discutiendo esta temática. Muchas gracias a todos.